siempre. Listo. Ahora sí empecemos. Y vamos a empezar por explicar qué son las unidades químicas de masa. Primero un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a explicar primero con un ejemplo y posteriormente ya lo vamos a plasmar a nuestra clase. Y vamos con lo siguiente. Quiero preguntarte algo. Ustedes que de repente utilizan máquinas grandes, ¿no? Equipos grandes y tienen una determinada masa. De repente hay que transportar estos, ¿no? Estos equipos, o de repente hay que transportar bastantes cargas, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los camiones, los volquetes, ¿no? En muchos de los casos, o de repente unidades grandes que puedan contener. Pero necesitamos hacer un control. Todo control, por ejemplo, tiene que ser la cantidad de carga neta total que pueda tener. Esta carga que puede llevar estos tipos de containers o estos tipos de tráiler o estos, ¿en qué unidades se realizan? ¿Cuáles son las unidades que se utilizan para poder justamente hacer ello? Unidades, vamos primero con unidades. ¿Con qué unidades nosotros utilizaríamos para poder pesarlo? No, pero no utilizamos unidades de masa. ¿Qué unidad utilizamos? ¿Qué unidad utilizamos para querer? Unidad de medida, kilogramos. En kilogramos podremos medir los La masa. containers, ¿qué más se utiliza? Toneladas. Volquetes, toneladas, definitivamente, ¿sí o no? Porque vemos la carga neta en toneladas que puede transportar, porque son unidades muy grandes, ¿no? Y utilizamos toneladas ahí. Entonces, acuérdate eso. Ya, perfecto. Utilizo toneladas. Pero si de repente quiero utilizar algo más pequeño, de repente por ahí con dimensiones más pequeñas, como de repente nosotros, ¿no? Nosotros también nos vamos pesando, ¿no? Nos vamos pesando y queremos ver cuánto hemos subido, cuánto hemos bajado y todo lo demás. Kilogramos, definitivamente. Ahí, ahí. Y si fuera algo más pequeño, de repente voy a comprar algo más pequeño, con un, ¿no? Como de repente trozo de queso, algo para el Gramos. desayuno, Gramos. Gramos. gramos, ya, perfecto. Y si fuera más pequeño, o sea, algo mucho más pequeñito, pequeños Mil- reactivos, miligramos. miligramos, definitivamente. Ahora va mi pregunta, ¿y por qué cambian de unidades? ¿Y por qué en uno utilizas toneladas? ¿Y por qué en otro utilizas gramos? ¿Y por qué en otro kilogramos? O miligramos, ya sea el caso. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque el número de decimales aumenta cada vez en el peso. Claro, tendríamos que tener tal vez no decimales, sino números, unidades muy grandes. Por ejemplo, podríamos ser 20.000 gramos, ¿no? O sea, 2,000,000,000. Y para evitarnos la fatiga de escribir tanto, pues utilizamos otras unidades que van acorde a la cantidad de masa, ¿no? Que puede tener, ¿cierto o no? Creo que sí. Hasta ahí se ha entendido. Estamos. O Sí, sea, ingeniero. profesor, si tenemos algo mucho grande, mucho más grande, ¿no? Voluminoso y cuyo peso es mayor, pues toneladas, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos por lo contrario? ¿Qué pasa si tenemos algo pequeñito? Pequeñito, pequeñito, muy pequeñito como los átomos. ¿Podré utilizar las toneladas? No creo, ¿sí o no? ¿Podré utilizar los kilogramos? Tampoco creo. Los miligramos, profesor. Tampoco. ¿Qué unidades cree que se midan los átomos? En micras. Micra no es una unidad de masa. Micra es una unidad de longitud, ¿no? Una micra, 2 micras, hasta 3 micras es longitud. Nano o micro, ya, micro sí, porque micro es otra cosa, ¿no? Micro es pequeñito, nano es pequeñito, pero déjame decirte, Bernabé, que los nanos son muy grandes para los átomos. Profe, pero es 10 a la -9. Es muy grande para los átomos. Los átomos son mucho más pequeños. Son tan pequeños que, bueno, definitivamente, pues, Microsiemens.
Eh, ya le han dado la respuesta. Los micros son 10 a la menos 6 y el nano es 10 a la menos 9. Así que como que por ahí todavía, profe, está muy grande para los átomos. Los átomos se miden en lo que nos dice su compañero Ronnie, se mide en UMA. Profe, la UMA es una unidad de masa atómica, es una, sí, es una unidad de medida. Si nosotros tenemos los kilogramos, si nosotros tenemos las toneladas, tenemos los gramos, también tenemos las UMAs, o la UMA, ¿no? En este caso. O sea, la UMA es una unidad de medida, profesor. Sí, así es. A ver, pregunta. Si los kilogramos tienen equivalencia en gramos, si las toneladas tienen equivalencia en gramos, si los miligramos tienen su equivalencia, ¿las sumas tendrán su equivalencia en gramos? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe. Claro que sí, por supuesto. Las sumas tienen su equivalencia en gramos. ¿Alguien sabe cuánto vale una UMA en gramos? ¿Alguien sabe? De repente por ahí he escuchado cuánto vale una UMA en gramos. Ya. Es lo más Uno probable punto que seis seis. 1,66. ¿Qué más? A la menos 24. Sí, sí, yo lo voy a completar acá. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Profe, si el 10 a la menos 9 era el nano, mira ahora cuánto tenemos a la menos 24. Eso es equivalencia en gramos. ¿De dónde sale? Lo vamos a explicar en esta clase del día de hoy. Eso vamos a explicar el día de hoy. No sé si hasta aquí se ha entendido por qué vamos a, o qué cosa es una UMA, ¿no? ¿Qué cosa es una UMA? Una unidad de medida que se utiliza no para cosas grandotas, sino para cosas pequeñitas, como átomos, iones, cationes, electrones, todo lo que son tamaño atómico, ¿no? Esos son. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ya, va. Esto es la introducción de nuestro tema. Ahora voy a preguntarte algunos conceptos. Por ejemplo, el plomo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un plomo en la mano? Plomo en la mano, mira, sí, profe, ¿cómo que plomo en la mano? Un material hecho de plomo, ¿no? Un material que contenga plomo, tal vez, puede ser, ¿no? De repente por aquí, minería tiene plomo, no sé. ¿Qué hice? La pila. Ya, muy bien, José. ¿La pila tiene plomo? Mm, tenía plomo. Creo que ya no, ya la han quitado, creo, ya no tiene, me parece. Sí, para los anzuelos de pescar, correcto. Roberto, te pregunto, ¿tú has agarrado alguna vez alguno de estos anzuelos y has notado justamente qué tan pesado puede ser? Sí, ingeniero, buenos días. Sí, sí Bueno, tiene un peso relativo, dependiendo para qué uso queremos darle, ¿no? por ejemplo, ¿lo has utilizado básicamente para anzuelos o para algo más de repente? Sí, para anzuelos y también para arañas de pesca, ¿no? Que es que con la Mm, araña sale para dos, tres tiros más. te pregunto, ¿de repente aficionado a la pesca? ¿Te dedicas a la pesca? ¿Algo en particular con la pesca? Sí, aficionado más que todo, ¿no? Con la gente del barrio y tíos, familiares, que de vez en cuando vamos. Interesante. A mí también me gusta, pero hay que tener paciencia. Hay personas que son impacientes y no le agarran el gusto, pues, ¿no? Pero hay que tener paciencia para ello y sí, obviamente se usa el plomo, pero ¿para qué lo utilizan? ¿O cuál es su fin? Profe, la idea que, bueno, que yo asumo es para que el hilo el nylon del anzuelo tenga un peso, ¿no? Porque una vez introducido en el agua, prácticamente no vamos a sentir la vibración, en este caso, cuando el pez o
alguna especie ha picado el anzuelo, la carnada, ¿no? Si no, no sentimos prácticamente el hilo del nylon. Ya, y acá va justamente un tema físico que les quería comentar. Por ejemplo, ya que me hablas del mar, porque vamos a ponerlo como ejemplo en el mar. El mar es una solución salina con bastante, ¿no? Cloruro de sodio. Estas soluciones salinas hacen que la densidad que puedan tener, en este caso la solución, y con el cuerpo que entre, un cuerpo X que puede entrar, haga que flote por un tema de densidad. Entonces nosotros flotamos mucho más en un agua que tenga justamente sal, ¿no? Un agua como salmuera, ¿no? En este caso. Entonces va a flotar mucho más. Pero cuando queremos justamente utilizar las redes, ¿no? En este caso el anzuelo, debe tener un peso considerable para que éste baje, ¿no? Para que digamos, se hunda. Porque si no estaría flotando nada más. Y nosotros sabemos que los pescados, bueno, en este caso, ¿no? Peces que se encuentran ahí, ¿no? No necesariamente están en la superficie, sino están más adentro. Por ende, pues se necesita. Entonces necesitamos conocer que el plomo tiene ciertas particularidades y se utilizan para muchas cosas, te comento, ¿ah? E incluso para aleaciones se utiliza el plomo. Y el plomo nosotros lo podemos encontrar en la tabla periódica con ciertos numeritos, ¿no? Ciertos numeritos. Entonces, tú vas a ver en la parte superior, en este caso, que dice 82. Ese 82 tiene un valor. Este 207 es otro valor, pero ¿qué significan estos valores? Y por ahí pues va el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese tema, profesor? ¿Qué les dije? Que teníamos que hablar el día de hoy de su masa atómica. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿cuánto es, qué deberíamos, en qué unidades deberíamos utilizar? En UMAS. Entonces, si yo te dijera, ¿cuánto pesa un átomo? Un átomo, ¿ah? Un átomo de plomo. ¿Qué me dirías? ¿Cuánto sería el peso de un átomo de plomo? ¿Cuánto pesaría? ¿Mm? Profe, no me acuerdo. ¿Puedo ver mi tabla periódica? Claro. En la tabla periódica tenemos un número atómico que te dice que es 82. Su número atómico es 82, pero su masa atómica es 2. 200, Muy bien. 100.2 Unidades. más. Sí. Muy bien. Es correcto. El peso de un átomo de plomo es 207,2 UMA. A ver, ahora yo quiero preguntarte si estás con la tabla periódica, un Ya. átomo de nitrógeno. Un ¿Cuánto átomo pesa? de nitrógeno. Ujú, ujú. 14.0067 UMA. Ya, lo redondeamos a 14. Muy bien, 14 UMA. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo te pregunte cuánto pesa un átomo, tú ya sabes que me vas a decir ese valor, pero con las unidades de UMA. Profe, la UMA tiene su equivalencia. Ya te he dicho que la UMA es 1,66 por 10 a la menos 4. O sea, la cantidad de masa es tan pequeña, pero tan pequeña que casi es imperceptible. Hasta ahí se ha entendido, se está entendiendo cómo determinar o cómo saber extraer esa información que obtenemos de la tabla periódica, pues, ¿no? Y al final, pues, lo vamos a ir utilizando en varias cosas, que ya van a ir viendo en qué vamos a ir utilizando esto y en qué nos beneficia y todo eso, ¿no? Ya, hasta ahí estamos. Ya. Em, ujú. Ahora, esto es con respecto a nuestra clase de hoy, pero vamos a recordar un poquito de nuestra clase anterior. Estos ácidos que vimos en nuestra clase anterior eran ácidos
oxácidos o también oxoácidos, ¿no? Y las sales oxisales o también llamados sales neutras. Va mi pregunta. ¿Tú me puedes decir que estas ácidos o estas sales, cuántos elementos tenían? ¿Qué dicen? Los ácidos, Sí, ¿cuántos elementos tenían? Tanto los ácidos como los ácidos oxácidos y las sales. Ah, muy bien, Bernabé. Es correcta tu respuesta. Los elementos que tienen tres, o en este caso los compuestos que tienen tres elementos, se le conocen como ternarios. Ternarios. Perfecto. Profe, yo me acuerdo que usted nos dijo una sal oxisal. ¿Tú te acuerdas su nombre de este de aquí? NaClO. Lo vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda su nombre? Lo utilizamos bastante. Cloruro de sodio, no. Casi, casi, pero no lo es. Hipoclorito de sodio, vean, correcto. Nuevamente, ahí este se está, llama hipoclorito. Perfecto. Más conocido como, ¿qué nombre? lejía, lejía, Lejía. Así es. Entonces, profesor, ¿la lejía qué cosa es? La lejía es una sal. La lejía es una sal que al momento de diluirse, en este caso, o vamos a decir, pasar a solución con agua, va a formar una solución básica o también llamada alcalina. Normalmente estas soluciones básicas o alcalinas son las que se utilizan para la limpieza. Todo compuesto que necesitamos utilizar para desinfectar, para limpiar, para, ¿no? Mm, Para asearnos, por ejemplo, el jabón, el champú o todos aquellos productos de limpieza que deberían ser bases. Deberían ser bases. Y estas nos van a permitir a nosotros efectivamente poder hacer la limpieza. Muy bien, perfecto. Esto vimos nosotros en la clase pasada. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Gracias por ello. Y solamente por último, los ácidos oxácidos eran aquellos que también tenían tres, ¿no? Por ejemplo, H2CO3, conocido como ácido carbónico, el ácido que se obtenía cuando combinaba CO2, anhidrido carbónico, con agua. ¿Y dónde lo obteníamos? ¿Te acuerdas en dónde obteníamos esto? ¿Dónde nos daban de beber? ¿Dónde nos daban el ácido carbónico? ¿En qué producto se encontraba? en la gaseosa, Así es, en las bebidas gasificadas. todos los días los tomo. En la Todos Coca-Cola. los, ¿cómo que todos los días? No, No, yo no, a vez en cuando. un cafecito no está mal por acá. Agüita, agüita de hierba. Bebidas gasificadas. Gasificadas. Por eso es que, bueno, las bebidas gasificadas son ácidas, porque generan de forma natural el ácido carbónico que ya lo conocemos, ¿no? Muy bien, sí, logro de sesión. ¿Cuál es nuestro logro de sesión? Al finalizar esta sesión, el estudiante, ustedes van a identificar las diferentes unidades químicas de masa. Además, vamos a aplicar métodos de resolución para poder dar una respuesta correcta, idónea a, a las preguntas propuestas. Ahora que ya estamos, tal vez no la mayoría, pero sí gran parte del alumnado que tengo aquí, comentarles que la próxima semana, el día sábado, en la noche que tenemos clase, se va a llevar a cabo nuestro laboratorio calificado número 2. Así que desde ya te pido por favor que revísalo con tiempo. Entra en este caso, mira a qué se tiene que hacer y para que ese día tú entres y al final lo resuelvas de forma muy rápida, ¿no? De todas maneras, yo siempre voy a brindarte, ¿no? Las pautas o lo que tú necesitas para poder resolverlo, pero de todas maneras ya desde ahora te lo pido, ¿no? Que lo vayas revisando y si lo haces mucho mejor todavía, ¿no? Y ya, bueno, ¿no? El día de la presentación ya lo
subes nada más a la parte de nuestro reporte, o ajá, nuestro reporte de laboratorio. Bien, tenemos nuestro logro de sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a ver, profesor? Vamos a ver la masa atómica, la masa molecular, el número de Avogadro, el átomo gramo y la molécula gramo. Profe, ¿cómo es eso? Te explico. Mira, yo con esto te hago todo un resumen de la clase. Vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Ustedes conocen a este compuesto? ¿Saben cómo se llama? O3. Ozono. Si alguno trabaja en alimentos, seguramente también lo va a conocer, ¿sí o no? Ozono. Perfecto. ¿Para qué se utiliza el ozono? ¿Para qué se utiliza el ozono? ¿Alguno sabe? Desinfección, creería yo. Ya, correcto, sí, se puede utilizar para ello, es correcto, se puede utilizar. En realidad yo he visto que lo utilizan para varias cosas, ¿ah? A ver, también lo he visto en el ozonoterapia, le llaman. Terapia del dolor, también le conocen. No sé si de repente alguno por ahí ha recibido alguna terapia de repente por ahí con ozono. Es un antiséptico. Bueno, también, ¿no? Es un antiséptico. Se utiliza para poder desinfectar también, pues me parece ciertas... ¿En qué lo he visto? En alimentos, ¿ah? Yo lo he visto en alimentos. Ahí lo he visto. No lo he utilizado, soy sincero, pero es lo que he visto. Ahora, ¿pero por qué voy con él? El ozono está, ¿no? Está justamente constituido por tres átomos de oxígeno. Aquí hay tres átomos de oxígeno. Ya, ya, escúchame, aquí, si acá tú me entiendes, con esto ya tienes todo el tema. Tenemos tres átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Ahora te pregunto, busca en la tabla periódica cuánto es la masa del oxígeno, la masa atómica. Busca cuánto es la masa atómica del oxígeno. Solo del oxígeno, ¿sí? ¿Cuánto es? Búsquenlo. 15.999. Ajá. Hay que redondearlo. Sería 16. 16. 16. Que por cierto, también acá hay algo curioso que no quiero dejar pasar y de repente algunos se preguntan, y no sé si se han preguntado, ¿y por qué hay decimales? ¿No? ¿Por qué 15.90 y tantos? ¿Por qué? Bueno, acá te explico, ¿sí? También para no dejarlo pasar y, digamos, cerrar este punto. Yo te digo que los elementos tienen isótopos. Tenemos un montón de isótopos. Profe, isótopo me suena esa palabrita, lo hemos trabajado antes. Un isótopo era aquellos elementos, ¿no? Que son los mismos, pero tienen igual número atómico. Por ejemplo, tenemos el isótopo de carbono, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿no? Tenemos varios de ellos, ¿no? Tenemos igual con el oxígeno, tenemos con el hidrógeno, y cada uno tiene nombres incluso. Le llaman deuterio, ¿no? Eh, protio le llaman. Entonces, cada uno tiene su nombre ya. Como tienen los elementos sus, digamos, sus isótopos, entonces estos isótopos se hacen un promedio aritmético de todos sus isótopos. ¿Cómo es su promedio aritmético? Se calcula cuánto es su masa atómica, masa del átomo, del isótopo, porque son diferentes su masa atómica, y se multiplica por su abundancia. La abundancia es cuánto abunda en la naturaleza. Ya se ha determinado estadísticamente la abundancia de cada uno de ellos. Entonces, el promedio aritmético es justamente el valor de la masa atómica. Entonces, lo que la tabla periódica te brinda, que es 15.90 y tantos, ese es el promedio aritmético. Disculpe, el promedio ponderado. El promedio ponderado. ¿Ponderado de quién? Ponderado de su abundancia. ¿Qué tanto abunda más? Entonces, ese promedio ponderado es el resultado y es lo que colocan en la tabla periódica. Y en la tabla periódica por eso tenemos decimales.
Es por ello que tú lo vas a encontrar así. Y nosotros por practicidad vamos a redondear. Listo. Entonces, si se ha entendido esto, si a ti te preguntan cuánto es la masa atómica del oxígeno, tú dices, por ejemplo, para nuestro caso, 16. Atómica, hablan de átomos. Atómica de átomos. Pero si yo te preguntara, ya no del oxígeno, ahora te pregunto del ozono. ¿Cuánto sería del ozono? ¿Mm? ¿Cuánto sería la masa del ozono? A ver, veo en el chat, me dicen 48. Edson me dice 48. Y déjame decirte que Edson tiene razón, porque en primer lugar, el ozono ya deja de ser un átomo. Ahora le vamos a llamar molécula, porque está conformada por más elementos, en este caso por más moléculas de oxígeno. Entonces, tendríamos 3 por 18, 16, ¿no? Que sería 48. Pero no te olvides sus unidades. UMA. Entonces, la masa molecular es la masa de una molécula. Sería 48 UMA. Mm, ¿Estamos? ¿Entiende, no? Sí. Luego también vamos a hablar del número de Avogadro. El número de Avogadro. ¿Qué es eso, profe? Bueno, se le da en honor a Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro fue un científico francés, un químico en realidad francés, que él acuñó un término que hasta hoy en día se utiliza. ¿Cuál es ese término? Ese término se le conoce como mol, como el mall. ¿Qué es una mall? Algunos me dijeron, profe, es un centro comercial, me dijeron. Yo le digo, sí, sí, claro, un mall es un centro comercial, pero no un mall en inglés, pues no, no es mall, ¿no? Entonces, si no es un mall, de mall, ¿no? Así, un mall de, como se lee, ¿no? Una mall. Una mol es una cantidad de sustancia que yo te voy a explicar cómo se obtiene. Pero el número de Avogadro es un número, es un número. Y este número tiene ya pues un valor predeterminado, que es 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Nada, es un número. Por eso dice número de Avogadro. ¿Ya? 6,022 por 10 a la 23. Acuérdate ese numerito, que lo vamos a trabajar. El átomogramo. El átomogramo nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo del ozono, ¿ya? Del ozono, el ozono, el ozono, am, de un átomo, espérate. ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle un número. Vamos a poner 240, ¿de acuerdo? Mira, yo tengo lo siguiente, 240 gramos de ozono, O3. Me preguntan, ¿cuántos átomos gramo? De, de oxígeno, ya que estamos hablando de átomo, de oxígeno hay. Podemos colocar así, ¿no? Es una pregunta. Profe, yo sé que un átomo gramo es como la masa, a ver, tengo algo en el chat. 15 me dicen. 15, ya puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Sería, a ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien, sí es cierto, es correcto tu respuesta. Es correcto tu respuesta. Muy bien, Edson. ¿Cuántos átomos gramos hay? Hay 15 átomos gramos. 15 átomos gramos. Así nada más, átomos gramos, nada más. 15 átomos gramos se colocan. 15 átomos gramos, nada más, porque ahora está cambiando. Ya sabemos que la unidad es átomo gramo. Profe, ¿cómo se obtiene eso de los 15? Bueno, en realidad tenemos así, mira. Tenemos 240 gramos
dividido entre la masa atómica que es 16, ¿no? 16 sumas, ¿no? Ya sabes qué suma. Si nosotros dividimos 240 entre 16, te sale 15. Es correcto. Gramos de oxígeno, ¿no? Acá le podríamos oxígeno. Y así podríamos obtenerlo. Igual, ahorita lo vamos, este de acá es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer el día de hoy. Todo lo que vamos a realizar. Así que espero que por lo menos se haya entendido uno o dos conceptos, porque esto es lo que vamos a ir utilizando en el transcurso de esta clase. Ya, Profe, ¿por qué 15? dime, porque es 240 entre 16. Profe, Ah, ¿y 240 de qué es? Ya, mira, yo te lo explico así, súper fácil. Yo sé que un oxígeno, ¿no? Un oxígeno tiene 16 UMAS, ¿no? Es un oxígeno, un átomo de oxígeno de 16 UMAS. Pero yo tengo 240. Tal vez no le pongamos gramos todavía. 240 UMAS también podríamos decir que vale una molécula de O2, ¿sí o no? 240, si nosotros le dividimos entre la cantidad o entre el número, disculpa, entre el valor que tiene el átomo de oxígeno, que es 16, te va a salir el valor de 15. Pero ese 15, ¿qué representa? Ese 15 nos representa que son 15 átomos gramos de oxígeno que vamos a encontrar justamente en esta cantidad de moléculas de ozono. Te lo voy a explicar con varios ejemplos. Ahorita solamente es una pequeña introducción, pero lo voy a explicar con varios ejemplos. Para eso, yo tengo que brindarte cierta teoría que justamente está acá, ¿no? Que ya te lo expliqué hace un ratito, que una UMA equivale a 1 punto, o sea, una UMA tiene su equivalencia. ¿Y cómo se ha llegado a la UMA? Es la masa equivalente a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Entonces, si nosotros, o sea, se ha tomado como valor referencial el átomo del carbono y se le ha dividido entre 12 y ese es el valor de la UMA. Ya está, suficiente para ello. Entonces, la UMA ya sabes qué es. Solo te lo expliqué. La masa atómica. Ah, ya mira, este de acá es la masa atómica promedio. Mira, acá nos han dado algo interesante. Nos dan algo interesante como nos dicen el litio. El litio. El litio tiene dos isótopos estables. El litio 6 y el litio 7. Estos valores que tú ves en porcentaje, esos valores se le conocen como abundancia. Abundancia. ¿Qué significa eso? Que el litio 6 hay 7,42% a nivel general y el litio 7 tiene 92,58%. Recuerda que la suma siempre debe dar el 100%. Siempre debe dar 100%. Pero esta es la abundancia. Entonces, ¿cómo se calcula esa masa atómica promedio ponderada? Va a ser así. La masa de litio 6 va a ser 6, mira, este de acá, 6,015 multiplicado por su abundancia, 7,42, más la otra masa, que es 7,06, acá está, multiplicado por su abundancia, 92,58, dividido entre el 100%. Si nosotros hacemos esta operación, nos está saliendo un valor de 6,941. Ahora yo quiero que vayas a tu tabla periódica y te fijes cuánto es la masa de litio. Por favor, busca en la tabla periódica para poder compararlo, ¿sí? 6,94. Eh, ¿Cierto que es lo mismo? Lo mismo, ¿no? Sí, En otras palabras, solamente es un decimal, ¿no? que todo lo que nosotros obtengamos de aquí, de las masas atómicas promedio, son los valores que van en las tablas periódicas. Por eso es que tenemos decimales. No es pues porque se le hayan inventado, ¿no? Que tienen ahí que tienen que tener decimales, que más decimales más exacto, nada. Esto de aquí es porque sigue justamente
un tema de estadístico, de cuánto hay con respecto, ¿no?, a los isótopos de cada elemento. Y así es que todos los elementos se calculan. Listo. Espero que se haya entendido esta partecita. ¿Por qué tenemos los decimales? Luego tenemos la masa molecular, la masa de una molécula. Ya, te explico aquí y te doy ejemplos o te doy ejercicios aquí. Ejercicio. Vamos a empezar con algo fácil. NH2SO4. Te voy a pedir cuánto vale la masa de una molécula. Luego lo voy a complicar un poquito. Ya está. Bueno, empecemos con lo fácil. Profe, ¿cómo se calcula la masa de una molécula? Primero tenemos que saber cuánto es cada uno. El calcio tiene un valor de 40. ¿Dónde lo obtengo, profesor? Lo obtengo de la tabla periódica o de un dato que me dan, 40. El oxígeno vale 16 y el hidrógeno tiene la unidad. Entonces sería 40 más, acá hay un 2 que está en paréntesis, o sea, 2 multiplicado por 16 más 1, ¿no? Todo lo que está en paréntesis. ¿Cuánto sale esto? 74 UMAS. De esta manera vamos a colocar o vamos a encontrar la masa de una molécula. Profe, otra vez. El magnesio vale 24. Acá le han puesto 24.3. Yo lo voy a trabajar con puros, con enteros, ¿de acuerdo? El nitrógeno vale 14 y el oxígeno vale 16. Entonces, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera, 24 más, hay un paréntesis y todo está por 2. Entonces yo pongo 2 y pongo el paréntesis a todo lo que está dentro. El nitrógeno vale 14 más oxígeno 16, pero profesor, hay 3 oxígenos. Entonces por 3. Y cierro paréntesis. ¿Cuánto sería todo? Me parece que sería 148. 140, sí, 148. Ya está. 148. ¿Se entendió cómo calcular? Si se ha entendido, quiero que me des el valor del ácido sulfúrico, sabiendo que el hidrógeno es igual a unidad, sabiendo que el azufre es igual a 32 y sabiendo que el oxígeno es igual a 16. ¿Cuánto sería el valor del ácido sulfúrico? Una consulta, profesor. Así como Dime. usted ahorita trabajó con un número entero, entonces no variaría la respuesta si trabajamos con decimal o número entero. Depende. Si el problema te dan, normalmente el problema te va a dar el valor, ¿no? Si el problema te da en decimales, utiliza los decimales. Si no te lo dan, utilizamos los enteros. O si te dan, ¿no? Los enteros, así como dato, como te lo estoy dando yo, porque yo te estoy dando estos datos, esto es dato, me tienes que dar con números enteros. ¿De Ok, acuerdo? profe, muy Entonces, amable. todo depende del problema. Edson me dice que vale 98. A ver si es correcto eso. Ujú. ¿Alguien más? Solamente tengo una respuesta. Noventa y ocho punto cero siete. Allá, pero recuerda que acá estamos utilizando puros enteros. Así que, Claro, como no va más allá del 1, 98 más redondeado. claro, la respuesta sería muy bien, 98. A todos han llegado a esa respuesta, 98. No te olvides sus unidades, 98 UMA. Perfecto, eso es. Acuérdate que el hidrógeno es 1,
Entonces sería 1 por 2, más el azufre es 32, más el oxígeno 16 por 4, ¿no? Eso sería 98. Muy bien, 98 UMA. Pero ahora este compuesto de acá, NH3, NO2, NH. Uy, ahora. Y luego te voy a colocar uno más, ¿ya? Uno más por si acaso, por si te viniera algo así. Muy bien, ¿alguien tiene la respuesta? Ya, yo ya lo tengo ya. Ya me salió. 65, ¿Cuánto? 85, escuché. 65. 65. Me parece que no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez, otra vez. La respuesta es más de 100. 124, Respuesta correcta. 124. Muy bien, es correcto. La respuesta es 124 Muy bien. Correcto, muy bien. Ahora último, el último, el último. El carbonato de calcio dihidratado. ¿Cuánto sería su masa molecular? Necesitas algo y ahí sabes que el calcio vale 40, el carbono vale 12, ¿sí? Dato, carbono 40, hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16. Es el dato. $136. Respuesta, una vez más, 136. correcta. UMA, te olvides. Perfecto, listo, muy bien, ya está. Correcto, respuesta correcta. Todos han llegado a 136. Sí, ya lo tienen, todo correcto. Puedo pasar porque esto es importante, porque luego nos va a servir para hacer estequiometría, ¿no? Para hacer todos los demás. Pero lo vamos a hacer más después, ¿no? Después vamos a ver. La Pero última, ¿puede nos va a servir. resolver? Disculpa, ¿Puede resolver la última, por favor? claro. A ver, sería así. Vamos a borrar esto. Calcio, 40. Más carbono, 12. Más oxígeno, 16. Pero hay 3 oxígenos. 3 por 16. Más. Hay un puntito. Ese puntito significa que le acompaña una molécula más. En este caso es 2, pero 2 grandote. Y está delante de todo. Entonces es 2 aguas. Se le conoce como dihidratado. Entonces el hidrógeno vale 1. Pero vale, hay 2. Más oxígeno, 16. Y cierro paréntesis. Este 2 grande es como si fuera pues un 2 paréntesis agua, ¿no? Es algo así. Siempre que tengamos eso, eso se va a leer de esa manera. Y si tú lo pones, si lo operas esto, te va a salir tu 136 suma, ¿no? Ah, ya entendí, gracias. Listo. Ahora sí, pasemos. Bien. El mol. Ahora sí hablamos del mol. Si bien es cierto, acá le han puesto 6,023, normalmente utilizamos 6,022, pero también podríamos utilizarlo. Pero este 10 y 23 es 10 a la 23. Te voy a explicar de manera rápida, ¿ya? ¿Cómo sale el mol? De manera súper rápida,
pero a la vez que sea entendible. Y para esto tengo que explicar qué cosa es el número de Avogadro, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que explicarte. Y te voy a poner un caso. Estamos en la tienda y queremos preparar nuestro almuerzo y queremos comprar ciertas cosas para nuestro almuerzo y vamos a hacer un rico arroz con pollo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos arroz, necesitamos pollo, indudablemente esos dos. Pero cuando tú vas a comprar, ¿qué unidades utilizas para comprar? ¿Cómo pides justamente estos alimentos Kilo- necesarios? kilogramo, Ya. ¿Pero de qué o qué cosa? No lo sé, pues, ¿no? ¿Qué pedimos? kilogramo de pollo, kilogramo. Ya. Kilogramo de pollo. Un kilogramo de pollo. ¿Utilizamos la palabra kilogramo o utilizamos la palabra un kilo? Un kilo, ah. ¿Qué le dicen? La verdad, digan la verdad. ¿Qué dicen? ¿Qué Lo le dicen? abreviamos, lo abreviamos, un kilo. Un kilo, profe. Le digo, deme un kilo de pollito. Profe, un kilo de pollo, ¿no? Pero también a veces decimos, "Oh, profesor, ¿para qué dices? Ya, listo, no te preocupes, yo lo entiendo. Eh, listo. ¿Qué también podemos un kilo de arroz, ¿sí o no? Porque si es arroz con pollo, es arrocito, profe. Ya. Pero, ¿por qué abreviamos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué abreviamos las cosas, no? ¿Alguna explicación tal vez a ello? De repente para que las cosas sean más rápidos, para que se pueda entender más rápido, para no perder el tiempo. Puede ser costumbre también, puede ser la costumbre, para evitar tener que escribir todo, ya. Pero si nosotros somos así bastantes eh, severos con lo que decimos y con lo que escribimos, lo que en sí cuando nosotros decimos un kilo de pollo, tendríamos que definir a qué es igual un kilo, ¿sí o no? Un Mil kilo, gramos, 1000 gramos. un kilo sería 100, 1000, 2000, Mil, ¿cuánto mil, sería? 1000 gramos. ¿Están todos de acuerdo? claro. Falso, pues. Falso. Falso, ese es falso. Profe, he vivido engañado toda mi vida. Sí, pues, ¿no? Un kilo no es 1000 gramos, ¿no? Un ¿Cuánto es? kilo solamente es 1000, porque el kilo es un prefijo numérico. No, no, no le creo, profe. Ya. Para que me creas, te pongo un ejemplo. Nosotros decimos un kilo, porque el kilo es una casa, ¿no? Un kilo Newton, ¿no? Un kilo Newton. También decimos un kilo metro, un kilo pascal. Decimos un kilo watts, ¿o no? ¿Te das cuenta que en todo lo que he dicho está la palabra kilo, sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Te das Es cuenta que que en todos y cada uno de ellos está, o sea, este kilo, es un Newton, prefijo. es un prefijo numérico, así es, equivale a 10 a la 3 newtons, 10 a la 3 metros. Entonces, un kilo es 10 a la 3. No tiene nada que ver, pues, con los gramos. Ah, profe, pero si le pongo kilo G, ahí es otra cosa, pues, es 10 a la 3 gramos. Hasta ahí se ha entendido, ¿cierto? Que ya sabemos que un kilo es 10 a la 3. Así que si tú de repente le dices, deme un kilo de pollo, le estás pidiendo, dame 1000 pollos. Vas a hacer una mega pollada, vas a hacer. Obviamente, ¿no? Si el que te va a atender sería riguroso con lo que me dice, te va a decir, pero ¿tienes el dinero para pagarlo todos los 1000 pollos? No, tendríamos que ser bastante severos con lo que nosotros decimos o con lo que escribimos. Pero, profe, ya estamos acostumbrados. Mi casera me entiende, ¿no? Ya me entiende, me comprende y ya sabe que no le estoy pidiendo 1000 pollos, ¿no? Sabe que le estoy pidiendo un kilogramo de pollo. Y, y de esto, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de un prefijo numérico, el número de Avogadro es un prefijo numérico.
El número de Avogadro, que es este de acá, así como el kilo es una K, el número de Avogadro es Na. Si colocamos el Na, es 6,022 o 23 por 10 a la 23, ¿no? O sea, acá como que le ha faltado su palito así, ¿no? A la 23. Y es un prefijo numérico. Profe, ¿y por qué utilizamos este prefijo numérico? Ah, bueno, este prefijo numérico lo utilizamos para cosas muy, pero muy pequeñitas. Muy pequeñitas. A ver, quiero entender algo. Para esto te voy a poner un ejemplo. No, ya borramos, ya sabemos que un kilo, pues está mal dicho, ¿no? Está mal dicho. Ahora, si yo tengo un átomo, mira, este puntito que estoy colocando aquí, y yo te digo que él es un átomo de carbono. ¿Tú me podrías decir cuánto pesa un átomo de carbono? ¿Cuánto sería, no? Lo que estaría pesando. ¿Tú qué me dirías? 12. ¿12 qué? ¿12 qué? Con unidades. ¿12 qué? Un 12 átomo. UMA. Muy bien. 12 UMA. Entonces, si yo coloco un átomo, pesa 12 UMA, profe. Pero ¿qué tal si coloco dos? 24 UMA, profe. Si coloco tres, 36 UMA, profe. Ya. Y empiezo a colocar más átomos, muchos, pero muchos átomos. Muchos átomos. Muchos átomos. ¿Cuántos? Un montón. Tanto así que luego lo peso. Tú ya sabes que la UMA tiene su equivalencia, ¿sí o no? Entonces yo lo peso. Lo peso en una balancita, pero las balanzas no pesan en UMA, profe. Las balanzas pesan en gramos. Entonces ahora va a pesar 12 gramos. La pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono tengo que juntar para que todo pese 12 gramos? ¿Cuántos dirían ustedes? ¿Cuántos tengo que juntar para que todo al final pese 12 gramos? Profe, debe ser un montón, ¿sí o no? Pero ¿cuánto es un montón? Un montón es 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Átomos de qué? De carbono. A ver, si me entiendes, ¿ah? Yo creo que sí. Entonces, profe, o sea, usted me está diciendo que ese número de Avogadro es la cantidad necesaria de átomos para que yo pueda al final obtener la masa que está en UMAS, convertirlo a gramos. Sí, eso es. Eso es lo que te digo. Eso es lo que nosotros... Y a esto, ¿sabes cómo le llamó Amadeo Avogadro? Le llamó una mol. Es correcto lo que me dicen. Es una mol de carbono. Entonces, va mi definición final, mira. Mi definición final sería así, o la igualdad final. Una mol de carbono tiene su equivalencia a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y si me pidieran en gramos, equivale a 12 gramos. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Una mol de azufre. Una mol de azufre. Busca el azufre en tu tabla periódica. ¿Cuántos gramos tendrá una mol de azufre? Primero con los gramos. ¿Cuántos gramos tendrá? ¿Cuántos gramos tiene en una mol de azufre? Y ya sabes que lo puedes sacar con la tabla periódica. ¿Nadie? ¿O quieres que te ponga un ejemplo y al siguiente lo haces tú?
Sí, Ya. Una mol de azufre tiene 32 gramos de azufre. 32 suma. Enteritos, nada más, ya. Enteritos, enteritos. Todo enterito van a trabajar ahorita. Profe, ¿y cuántos átomos de azufre habrá en una mol? En una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De azufre también. Profe, ¿ese número de Avogadro no cambia? ¿Acaso cuando yo te puse 1 kilómetro, 1 kilonewton, 1 kilopascal, cambió el kilo? ¿Acaso el kilo va a cambiar? No, sí o no. El kilo es un prefijo numérico cuyo valor es el mismo, siempre. El número de Avogadro es lo mismo, viene a ser lo mismo y este nunca va a cambiar. Entonces, ahora te pregunto lo siguiente. Una mol, acá abajito al toque, no, una mol de fósforo. Busca el fósforo. Dime tú, ¿cuántos átomos y cuántos gramos tiene una mol de fósforo? 15, profe. ¿15? No, creo que no, ¿ah? 30, 31. Tre- ¿31 qué? Uma. No, estamos mal. Uma es un átomo. Yo ya no te pido un átomo, yo te pido una mol. Y recuerda que una mol es una cantidad enorme, pues, ¿no? ¿Cuánto equivale una mol de fósforo? Su equivalencia, 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la Almuerzo. 23. ¿Qué cosa? Átomos Átomos, muy bien. ¿De qué? De fósforo, ¿no? de Claro. fósforo. Y su equivalencia en gramos. ¿Y cuánto equivale en gramos todo esto? Si junto una mol. Por ahí lo dijeron, ¿no? Sino que la unidad no lo dijeron bien. ¿Mm? 31 gramos. Muy bien, Bernabé, es correcto. 31 gramos de fósforo. Esto es justamente una mol y un número de Avogadro, para que puedan ver cómo es que se relacionan ambos con los átomos. Profe, pero ¿y no pasa lo mismo con las moléculas? Vamos a ver qué me respondes. Una mol de agua H2O. ¿Tú me podrías decir cuántos gramos y cuántas moléculas habrá en una mol? ¿Cuántas moléculas y cuántos gramos tendrá? Necesito esa equivalencia de una mol. Acuérdate que el oxígeno vale 16 y acuérdate que el hidrógeno vale la unidad, ¿sí? Acuérdate de eso. ¿Nadie todavía? ¿Alguien? Una mol de agua. Ya no estamos hablando de carbono, ni de azufre, ni de fósforo. Habla de agua. Aplica lo que hemos aprendido cuando vimos la masa de una molécula, que la dábamos en UMA en aquel momento, pero ahora ya no lo quiero en UMA, ahora lo quiero en gramos, porque ya no estoy utilizando una molécula, sino estoy usando una mol, o sea, una cantidad enorme. 18 gramos. Muy bien, equivale a 18 gramos de agua. Perfecto. ¿Y cuántas moléculas habrá en una mol? ¿Qué dice? 6 moléculas. A la... ¿6 moléculas? No.
Ah, ya, bueno, si lo completas, 6 Coma cero coma dos cero veintidós por a la 10 a la 10 a la 23 3. moléculas. Es correcto. Moléculas de agua. Entonces te das cuenta cómo el número de Avogadro se inmiscuye justamente, ¿no? No se integra, vamos a decir, al concepto de mol. Entonces, esto es un mol, ¿de acuerdo? Ténganlo muy presente porque en los ejercicios que ustedes van a resolver, pues se utiliza eso. Muy bien, creo que ahora sí. Si tuvieras alguna otra pregunta, por favor hazlo, si no, podemos pasar. Ya listo. Y bueno, todo lo que te he hablado está aquí, pues, ¿no? Ahora, hay una formulita que necesitamos saber. La fórmula es el número de moles. El número de moles se expresa con la letra N y es una división. ¿Entre quién? Entre la masa de la sustancia. ¿Qué sustancia puede ser? Puede ser cualquier sustancia, ¿no? Que ahorita vamos a ver. En gramos, dividido entre su masa molar. La masa molar tiene una unidad de gramos por mol. Eso quiere decir que cuántos gramos hay en una mol, ¿no? Así se calcula. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas moles están presentes en 80 gramos de agua? Entonces tú dices así, perfecto, como yo sé que me están hablando del agua, yo sé que es el H2O, ese es el agua, pues, profe. Y sé que el hidrógeno vale 1 y sé que el oxígeno vale 16. Entonces con estos datos vamos a determinar su valor de moles. Sería así, N moles, ¿no? N que es moles, es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 80 gramos. ¿Cuánto es la masa molar del agua? Ustedes me acaban de decir hace un ratito, está acá, mira. En una mol hay 18 gramos. Esa es la masa de una mol, ¿no? Hay 18 gramos por cada mol. Entonces dividimos y por ahí José me ha dicho que es 4,44. A ver si es cierto. 80 entre 14. Y no, no es 4. Antes 18, disculpa, ya estoy mal. ¿Por qué he puesto 14? Qué raro. Es 5, 4. Periódico puro, pero es coma 4, 4, 4, 4, 4 y más 4 moles. Y ya está. Eso sería. Y así se calculan los moles, así de fácil, así de sencillo se calculan los moles. Ya, muy bien, espero que esté todo claro, todo ok, todo de acuerdo, todo conforme, ¿sí? Avancemos porque se nos está yendo la hora. Ujú. Ya. El número de Avogadro, ya te lo dije, creo que ya lo explicamos, ¿sí? Esto ya está, te lo expliqué muy bien, te he hecho muchos ejemplos, ya sabes qué es un número de Avogadro, ya sabes que es un prefijo numérico, nada más. Acá tenemos el atomogramo. Vamos con el atomogramo. Un atomogramo, en realidad, pues es cuánto pesa un átomo, pero en gramos, ¿no? Si el hidrógeno pesa 1,008 UMA, entonces tenemos el atomogramo es 1,008, pero gramos. Si el oxígeno pesa 16 UMA, en atomogramos son 16 gramos. El cloro, 35,5 UMA, y ya está, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en número de átomos, el número de Avogadro. Por ejemplo, me dicen así, calcule la masa de 5 átomos gramos de oxígeno. Profe, vamos a ver lo siguiente. Yo sé que un atomogramo de oxígeno, ¿cuánto es su valor? Vamos a buscar. El oxígeno sé que vale 16 UMAS. Pero como yo lo quiero en atomogramo, lo coloco en gramo. Un atomogramo equivale a 16 gramos. Esto es lo que me están dando. Pero a ti, ¿cuántos te preguntan? 5 átomos gramos por 5, pues, profe. Entonces, 5 átomos gramos de oxígeno equivale a 5 por 16. ¿Estamos?
16 por 5 o 5 por 6, 30. 5 más 3, 8. Sería 80 gramos. ¿Cuánto es tu respuesta? 80 gramos. A ver, si me has entendido, te voy a preguntar lo siguiente. Lo vas a hacer, ¿ah? ¿Cuánto es la masa? Quiero que me digas la masa. ¿Cuál es la masa? Es la masa de 8 átomos gramos, pero mm, de oro. ¿Cuánto sería la masa de 8 átomos gramos de oro? Necesito ese valor. Utilice el entero, ¿sí? Utilice el entero. Y para eso tienes que tener tu tabla periódica, ¿no? A ver, por acá ya tengo una respuesta, así de rápido. 3.27. Respuesta incorrecta. No es correcto. Ujú. Utilice el valor entero, ¿sí? ¿Cuánto es la masa de 8 átomos gramos? Raúl, ¿estás por ahí? No estás mal, pero eso no es de 8 átomos gramos. Ajá, ajá, interesante. Y sería 107. Por 8. Ah, ¿cómo? 197 por Por 8. 8. Así es correcto. Entonces tú dices así, un átomo gramo. Un átomo gramo de oro, aurum, es Equivale. igual a 197 gramos, pero uno solo. Yo no quiero uno, yo quiero por 8, pues, profe, porque yo quiero 8 átomos gramos de oro, es igual a, sería 197 por 8. Y la respuesta sería 1576, es correcto. Gramos. Gramos. Listo, esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se calculan los átomos gramos? Y con sí, con la masa atómica. Con la masa atómica. Muy bien, siguiente, Pero vamos, vamos. redondeando, ¿no? Redondeando. Sí, hay que utilizar el valor entero. Yo quiero utilizar el valor entero para evitarles a ustedes, ¿no? La fatiga de ello. Mucho Profe, desmate. y si me pidieran moléculas, molécula gramo, bueno, es lo mismo, mira. ¿Cuál es la masa de 5 moléculas? Ya, yo te pregunto aquí. ¿Cuánto es una molécula? Una molécula gramo. ¿Cuánto pesa una molécula gramo de amoníaco? ¿Cuánto sería? Una molécula gramo. O sea, el peso de una molécula en gramos. En valor entero nada más. Sabiendo que el nitrógeno equivale a 14 y el 17 hidrógeno. No, muy bien. ¿17 qué? Unidades. Gramos. Gramos. 17 gramos. gramos. Profe, pero yo no quiero una mol gramo. Yo quiero 5 mol gramos. ¿Cuánto sería? 85 85. Dice. Ajá. ¿Qué cosa? Gramos. Y ya está, gramos. se acabó. Nada más, así de simple se calcula una átomo gramo y una molécula gramo. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Ahora nos toca, bueno, ¿te das cuenta que hemos hecho varios ejercicios? Entonces vamos con este ejercicio. Dice, si tenemos 280 gramos de hierro, ¿ah? Hierro. Hierro. Calcule, ¿cuántos átomos gramos hay? Al revés, ¿ah? Mira, escúchame. Es como si yo te dijera así, tenemos 85, no, ese no, el siguiente. Tenemos 1576 gramos de oro. ¿Cuántos átomos gramos hay? ¿Tú qué me dices? Tengo 1576 gramos de oro. ¿Cuántos átomos gramos de oro hay? ¿Cuál sería tu respuesta?
8. 8 átomos gramos. Excelente. Excelente. Esa es la respuesta. Ahora te vuelvo a preguntar. Tengo 280 gramos de hierro. ¿Cuántos átomos gramos de hierro hay? Sabiendo que el peso atómico del hierro es igual a 56. Dato. 5. ¿Todos? La respuesta es correcta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, excelente. Sí, muy bien. Es 5. Entonces, el número de átomos gramos, ¿cómo lo calcularía yo entonces, profe? Los 280 gramitos dividido entre el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que un átomo gramo de hierro equivale a 56 gramos. Entonces, tengo 280 gramos y lo divido entre 56, que es un átomo gramo, me sale 5 átomo gramo. Tu respuesta es correcta. Sí se ha entendido eso, ¿no? Porque antes lo hicimos de un sentido, ahora lo hacemos en otro. Ahora quiero que me digas cuántos átomos hay. Esto sí es un poquito más difícil, ¿ah? Pero yo creo que lo podemos hacer. Solamente que recuerda lo siguiente. Recuerda lo siguiente, ¿ah? Una mol de hierro equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y esto es igual a 56 gramos de hierro. Esto es la equivalencia. Esto lo hemos visto hace un rato. Te pregunto, ¿tú me puedes decir el número de átomos que hay en 280 gramos? Antes de esto, creo que dejemos esto un ratito. Y yo creo que pasamos a la C. Pasemos a la C, ¿te parece? ¿Tú me puedes decir cuántas moles hay? Recuerda, recuerda que el número de moles se calcula como la masa en gramos entre la masa molar, que es gramos por mol. Ya. Dame el número de moles. Ya te doy la fórmula, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Alguna respuesta? ¿Número de moles? Ya tengo acá en la respuesta, me dice 5. A ver, ¿cómo se calcula esto, profe? A ver, 5 me han dicho, vamos a ver. Sería, uy, uy, uy. Sería, número de moles sería la masa, que es 280 gramos, dividido entre la masa molar, en este caso sería la cantidad de gramos, ¿no? Que hay en una mol. Y yo sé que vale 56 gramos por cada mol. En total tendríamos solamente cambio de unidades, sería 5 moles. Tu respuesta es correcta. Muy bien. Ahora, está muy bien tu respuesta, Bernabé. Ahora voy con lo siguiente. Quisiera que me digas, el número de moléculas no lo vamos a hacer porque obviamente no hay moléculas. Sabemos que son solamente átomos, ¿ya? Pero sí vamos a hacer la B, que es el número de átomos. Pero quiero que te guíes de la siguiente manera. De esto quiero que te guíes. Una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ahora a ti te preguntan cuántas moles o cuántos átomos hay, sabiendo que ya no tienes una mol, ¿sí o no? Si no, ya sabes cuántas moles tienes ahora. ¿Cuánta es tu respuesta? Por 5 nomás sería, ¿no, profesor? ¿Y cuánto sale eso? 30,11 por 10 a la 23.
Es correcto. Átomos. Muy bien. Átomos. Perfecto. Entonces, yo sé, por eso es que primero hay los moles, y con esto, si yo sé que una mol tiene 6, entonces ya sé, pues, profe. Entonces, el número de átomos sería 5 multiplicado por 6,022 por 10 a la 23. Y esto debería salirme, es correcto, 30 o 3,011 por 10 a la 24 átomos de hierro. Esa es mi respuesta. Eh, ¿Se ha podido entender? Coméntenme, por favor. Si tienen alguna duda, también coméntenme. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se ha entendido cómo obtener el número de átomos, el número de moles, el número de átomos gramos? ¿Sí se entendió? Ya, según el chat, más o menos me dice, más o menos. Otro Ya, ejercicio. otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Lo vamos a hacer acá, porque esta es la última parte de nuestro ejercicio, porque nos queda solamente minutos. Vamos a hacer este ejercicio y lo van a hacer ustedes también. Dice, ¿cuántos átomos de plata se encuentran en una pulsera de plata que pesa 7 gramos? Ya. ¿Cuántos átomos? Antes que me digas eso, antes que me digas cuántos átomos, yo te voy a pedir, calcula los moles. Dime cuántas moles hay. Sabiendo que te voy a dar la equivalencia, ¿ya? Tú lo vas a hacer a una mol de plata equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Y esto a la vez tiene su equivalencia de 107 gramos de plata. Ya, ahora sí, dime, ¿cuántas moles hay? Primero calcula el número de moles. ¿Cuántas moles hay? Puedes darme con 4 decimales, ¿ya? 4 decimales voy a querer acá. Cero coma 0654. Muy bien. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dividiendo 7 entre 107. Muy bien, Y es correcto. Ahora, ya estén los moles, que es 0,0654, ¿cierto? Moles. Ya, pero esa no es la respuesta, porque esta es parte de la respuesta. Ahora te pregunto, porque nos preguntan cuántos átomos hay. ¿Qué me dirían? ¿Cuántos átomos hay? ¿Cómo calcula el número de átomos? Cada vez que te pregunte el número de átomos, ya sabes que lo que debes usar es el número de Avogadro. A ver, acá en el chat me dice Ronnie 3910 o 3910,10. Ya, no, es ya 10 elevado a la 22. Ay, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Y qué cosa has hecho, Ronnie, para poder determinarlo? Mm. Ya, regla de 3 se puede hacer.
Solamente que me está saliendo un poquito diferente. 0.0654 moles, esa es por 6 por 0 por Sí, 6,022 por 10 a la 23 átomos entre una mol. sí, en realidad sí estaría bien, ¿no? O sea, sería así, ¿no? Sí, está muy bien. 6, solamente que por ahí, en realidad es lo mismo que estoy obteniendo, pero sino que algunos están usando decimal para acá, decimal para allá, y sí, por eso que cambia un poquito, ¿no? Pero la respuesta es la misma, 0,0654 moles multiplicado por 6,022. Así como en antes multiplicamos por 5, pero ahora me ha salido chiquitito, pues, ¿no? Por 10 a la 23. Y esto sale, a mí me está saliendo 3,90 redondeando, si bien es cierto, te pedí 4 decimales para los moles, pero para el número de átomos, como vamos a utilizar la notación científica, vamos a solamente utilizar 2 decimales. 3,94, 2 decimales, multiplicado por 10 a la 22. ¿Qué cosa? Átomos de plata. Listo. Muy bien, lo han hecho muy bien, porque el valor que me has dado, Jesús, 0,39, sí, pues le es a la 23. Le pasó un cerito más por aquí, ¿no? 10 más por aquí y ya está, ¿no? Que es lo mismo. Muy bien, ahora sí. Hemos terminado nuestra sesión de clase. Y como ya es la hora, vamos a dar nuestras conclusiones. Este ejercicio te lo dejo. De todas maneras, espero que se haya podido entender y vamos a dar algunas conclusiones de las cosas que hemos visto, así de forma puntual, porque hemos visto temas concretos. Por ejemplo, tú me puedes, tú me puedes decir, ya como conclusión, ¿no? Si ya conclusión final, tú me puedes decir, por ejemplo, ¿qué unidades tiene, ¿no? Las moléculas. Las moléculas. ¿Qué unidades usan las moléculas? Uma, ¿Gramos? No. uma, Las, las sumas, así es. Profe, las moléculas y los átomos utilizan UMAS. Pero ahora te pregunto nuevamente, ¿qué unidades usan las moles? Porque la mol no es una unidad. La mol es una cantidad de sustancia. Y nosotros sabemos que esta cantidad de sustancia tiene su equivalencia. Una mol, no sé, pues, por ejemplo, de una mol ¿de qué podemos usar? De nitrógeno, ¿no? Una mol de nitrógeno. Sus unidades de la mol de nitrógeno serían 14 gramos, ¿no? De nitrógeno. Ya. Ahora, muy bien, tenemos los átomos gramos. Este de acá es un término muy importante que hemos utilizado, que nos dice la cantidad de gramos que tiene un átomo, ¿no? Esa es otra unidad, ¿no? O, por ejemplo, si te pregunto esto, ¿cuándo o qué cosa utilizo, ¿no? ¿Qué cosa debo utilizar yo para determinar el número de átomos o el número de moléculas que hay en una cierta cantidad de sustancia? ¿Qué debo utilizar? ¿Qué utilizamos? Muy bien, Bernabé. Es correcto. Utilizamos el número de Avogadro. Así que acuérdate esto. Cada vez que a ti te pregunten número de átomos, número de moléculas, número de Avogadro. 6.022. S, 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, eso. Y terminamos con, ¿cuál es la fórmula para hallar la mol? ¿Cómo determinamos una mol? ¿Cuál es la fórmula? Hemos visto, ¿no? Una relación es. ¿Se olvidaron ya cómo determinamos las moles? ¿Cómo hemos calculado las moles? Recuerden que esto es una fórmula, ¿no? Podemos calcularlo como concepto, pero también lo podemos calcular o lo podemos entender como concepto y lo podemos calcular como una fórmula. El peso atómico por el número de Avogadro, No, no, esa el no es la equivalente, fórmula. el equivalente a gramos entre el peso atómico. Ajá, muy bien. La mol la podemos calcular como una fórmula que viene a ser una relación
que es la masa en gramos dividido entre la masa molar. Perfecto, muy bien. Pero lo que nos dice ese compañero no significa que está mal. También está bien, solamente que este de aquí tú le estás utilizando el número de Avogadro. Es otra manera de cómo calcular, que es justamente como hemos hecho por aquí, pues, ¿no? Se puede traducir, por ejemplo, sabemos que este es el número de moles. ¿Cómo vas a calcular el número de moles? Número de átomos gramos, en este caso, o el número de átomos dividido entre el número de Avogadro también puede ser, ¿no? O sea, hay varias formas, pero la que yo voy a utilizar para calcular normalmente es esta. Normalmente para llegar al número de moles es esta. La masa dividida entre la masa molar, que viene a ser la masa en gramos entre los moles. Muy bien, ahora sí, nos vamos. Les agradezco, como siempre, su participación. Les agradezco que estén temprano y que nos quedemos hasta el final. Listo, estimados estudiantes, nos vemos. Que tengan de lo que queda del domingo un término, ¿no? De domingo bueno y empecemos pues la semana con el pie derecho. Y eso implica de que tenemos actividades. Por favor, háganlo. El test, no se olviden, el test está pendiente, el test de ProtoRacer. Háganlo, por favor. Y luego revisemos el tema de del laboratorio. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima Gracias, semana. gracias, gracias. El sábado. Profe, El sábado. profe, una preguntita. Sí. Profe, el Proctor Racer había ingresado yo antes de que dé la indicación y me sale entregado, pero normal puedo volver a ingresar, ¿no? Claro, son hasta 10 envíos. Puedes hacer. Ah, ya, profe, gracias. Listo. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Igualmente, David. Hasta la próxima. Profesor, allí el laboratorio es precipitación y disolución de hidróxidos metálicos, ¿no? Sí, me parece que es es el laboratorio 2. Ajá. Gracias, profesor. Buen fin de semana, Fríos. Igualmente, cuídense. Ahora sí, almorzar. Almorzar.